Esta noche María Cela. Hoy hubo un anuncio importantísimo que lo estábamos esperando todos los dominicanos, todos los que tenemos hijos, los maestros, las escuelas, los dueños de colegios privados, o sea, toda la comunidad educativa estaba pendiente de cuál es el plan, cuál es la estrategia para este próximo año escolar, y ese anuncio finalmente se hizo. Será el 2 de noviembre cuando empiecen las clases en República Dominicana, pero de manera virtual, a distancia, y a partir del 18 de septiembre lo que inicia es una capacitación para los maestros y orientación a los padres para poder llevar a cabo ese año escolar de manera virtual. Bueno, esto nos despierta innumerables interrogantes a toda la población, especialmente a los padres y a los alumnos también, porque en un país donde la energía eléctrica sigue siendo un problema, los apagones a través de la televisión, como será en un principio, como decía el ministro Fulcar, ya que todavía no se han podido repartir, el anterior incumbente no dejó resuelto el problema del reparto de las tabletas y de las computadoras, que ellos sí tienen ya la de los profesores y que esas las van a repartir primero, pero que van a hacer un plan para poder llevar computadoras a los 2.800.000 más o menos estudiantes del sistema público. Ahora yo me pregunto, nos preguntamos qué pasa con los apagones, qué pasa con los padres que trabajan, quién va a supervisar la educación básica de esos niños, ya sea a través de la televisión o a través de las tablets, qué pasa también con las escuelas, los colegios privados de clase media, media baja, que son el 23%, que si están incluidos dentro de esto, si va a bajar la tarifa escolar de esos colegios privados, si los van a ayudar, hay muchos padres que han perdido su trabajo, si van a entrenar a las cuidadoras, a las personas que hacen, los abuelos o los tíos, los que cuidan a los niños cuando los padres están fuera. Son muchas las cuestionantes y yo no sé si Darwin Caraballo de Educa nos va a poder responder, pero aquí lo tenemos en el día de hoy y queremos agradecer que esté con nosotros. Estuvimos conversando el viernes pasado por la gran preocupación que había entre las diferentes organizaciones que tienen que ver con el sistema educativo en República Dominicana, y Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa, buenas noches, está con nosotros. Gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches. Darwin, buenas noches, María Cela, muchas gracias. De entrada, ¿qué te ha parecido el plan presentado hoy por el gobierno para el año escolar 2020-2021? Déjame, Diana, primero enviar nuestra solidaridad a todas aquellas familias que están siendo damnificadas por las situaciones de las tormentas y también todos aquellos que están viéndose afectados por la pandemia. Porque detrás de lo que se decidió hoy está esta situación crítica, esta situación inesperada y que está afectando al mundo en su conjunto. Nosotros entendemos de que hubo una decisión atinada al momento que se está viviendo, porque en la mañana de hoy, no se dijo tal vez expresamente, pero tuvo lugar la primera sesión del Consejo Nacional de Educación bajo esta nueva administración. Y allí quedaron claros justamente estos elementos, pero el primer punto que se habló y donde se juramentó también el ministro de Salud Pública es que desaconsejaba y por lo tanto no podía avalar la apertura del calendario escolar en materia presencial por la alta movilidad que implica la educación en la República Dominicana, donde prácticamente 1 de cada 2 dominicanos se movilizan en torno a este sistema. Abrir la llave a la movilidad que plantea la presencialidad educativa sería poner en riesgo a un número muy importante de la población y por lo tanto eso había que descartarlo. Entonces, teniendo esto en cuenta, la telepresencialidad es lo que está indicado. Y tomo sobre todo esta última fecha que tú mencionabas, la del 18 de septiembre, porque ahí ya inicia el año lectivo, así quedó establecido y aprobado hoy en el Consejo Nacional de Educación. Esto implica actividades de diversa índole para formar docentes, para trabajar con los estudiantes, para trabajar con las familias que van a tener que tener un rol fundamental en este proceso, para que el contenido del calendario escolar específico, curricularmente hablando, del 2020-2021, sí comience entonces el día 2 de noviembre. Pero la educación como tal, la comunidad educativa se moviliza y trabaja a partir del 18 de septiembre de manera telepresencial, con todas las tecnologías que estén disponibles.
con plataformas como las que estamos usando ahora en los lugares que así lo puedan hacer, pero también con la televisión, con la radio y con otras estrategias alternativas que se están explorando también para que de alguna forma este año igualmente, a pesar de todas las dificultades, lo enfatizó el señor presidente de la República y el ministro de Educación esta tarde, sea un año para el aprendizaje de los estudiantes. No nos quedó claro si se van a entregar las laptops a todos los estudiantes del sistema público y también privado. Y además esto implica que los padres se tendrían que quedar en la casa, o el tutor o la abuela, atendiendo a las clases con los hijos. Entonces, ¿qué hacen esos padres que trabajan también? ¿Cómo se harían? Esta es una solución, obviamente, de carácter transitorio, lo que se plantea. La propia resolución de esta mañana del Consejo Nacional de Educación, que todavía por materias de forma no fue convalidada con un número, pero sí fue aprobada en el pleno de este Consejo, establece que la presencialidad irá iniciando progresivamente cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Así que allí hay un tema importante para tener en cuenta. Luego implicará justamente poder organizar los tiempos de la familia para hacer frente a esta realidad. No hay una solución para esto. Definitivamente no hay una vara mágica, no hay una bala de plata que nos permita decir esta es la metodología, porque la situación es compleja, pero todos los actores del sistema educativo estamos convencidos de que primero hay que preservar la salud de todos los actores, de maestros, estudiantes y familias. Pero hay una preocupación en lo que decía ahora mismo Camila. La entrega de las computadoras o de las tablets para los estudiantes va a abarcar también, por ejemplo, a las escuelas, a los colegios privados de clase media, media baja, que tienen una tarifa económica y que suplen un 23% del servicio educativo para la población, que es importante porque hay mucha gente que tiene a sus hijos en ese tipo de colegios y dije, yo tengo una computadora y tengo dos hijos, ¿y cómo yo voy a repartir la computadora entre mis dos niñas en el mismo horario, o mis dos hijos o mis tres hijos? ¿Quién va a supervisar? Yo tengo que trabajar en la computadora, tengo que salir a trabajar. O sea, es complejo. Eso es tomando en cuenta las computadoras, pero también la televisión tiene que tener una supervisión todavía mayor, porque ahí no está la presencia del profesor directamente hablándole o pudiendo hablarle al estudiante. No hay un control. ¿Cómo eso quedó claro hoy? Porque en la rueda de prensa, no sé, ustedes que tuvieron el contacto, que firmaron luego este pacto, ¿hicieron esas preguntas, obtuvieron respuestas en ese sentido? Sí, María Cela, hay varios temas allí en esa pregunta que tú haces y también el otro componente que Camila hablaba. Lo importante es entender que en el sistema educativo dominicano hay 2.100.000 estudiantes público. En el sector privado hay otros 600.000 estudiantes. Claramente la prioridad para la asignación de los equipos va a ir a los sectores públicos donde hay menor capacidad de recursos disponibles que en otras familias. No quiere decir que esto no estén. Seguramente en la medida que fuera posible también van a llegar allí esos equipos. Yo creo que ese es el espíritu del propio ministro de Educación. Algunos países que tienen este ejemplo, lo que convienen y lo que resuelven esta situación es con que las familias puedan contribuir con una parte de un pago solo en los colegios privados. Pero eso es parte de soluciones externas, no se ha planteado este caso para la República Dominicana. Lo que sí se habló esta mañana en el Consejo Nacional de Educación es que la capacitación para los maestros va a estar también considerando a los sectores de la educación privada que refieren básicamente a esas características de clases medias o de sectores donde la capacidad de pago es más reducida. Sí, Darwin, la solución que ha planteado el ministro para los colegios privados que ya estaban listos para iniciar el año escolar, de hecho hubo colegios que empezaron hoy la educación, dijo él, dado que algunas instituciones educativas privadas dicen estar preparadas para iniciar antes las clases virtuales, el ministerio no se opondrá a que lo hagan. No se oponen a que las instituciones educativas privadas inicien la docencia de manera virtual, pero dijo
que las instituciones privadas podrán iniciar esas clases siempre que den aplicación al programa oficial de capacitación de profesores, el de orientación a los padres y madres y el de ambientación e inducción a los estudiantes. ¿Quiere esto decir que estos 2 meses que, por ejemplo, darían esos colegios privados de clases no entran dentro del currículum 2020-2021, serían como clases aparte? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eso quiere decir que la diversidad en la tipología de centros educativos privados es muy amplia y la gran mayoría de los centros educativos privados, recordemos que culminaron el año anterior, el 2019-2020, también de una manera telepresencial o a distancia. Y de esta forma hubo contenidos que no se pudieron completar y que era necesario recuperar. De hecho, la propia resolución anterior del Consejo Nacional de Educación preveía un inicio de un nuevo calendario escolar o de un nuevo periodo escolar. Exacto. Para el año 2020 con estos elementos. Así que también creo que allí hay una continuidad institucional, que esto es lo importante también destacar. No hay una ruptura institucional, hay una continuidad institucional con lo que establece el Consejo Nacional de Educación, a pesar del cambio de la administración política. Y aquí hay justamente la oportunidad de que en este periodo, hasta el 2 de noviembre, los contenidos curriculares que se trabajen en esos centros estén vinculados al reforzamiento, a la formación de los docentes, al trabajo de los contenidos que quedaron pendientes del calendario escolar anterior, para poder tener ciertas medidas de equidad. Esa es la vocación de la política del Ministerio de Educación, para no generar una agudización mayor a lo que hemos hablado con ustedes en otras oportunidades, que es este problema de las desigualdades sociales ahora expresadas en los procesos de aprendizaje. Darwin, yo tengo otra pregunta y es una inquietud que abarca tanto el sector privado como el público. La electricidad. Preguntamos eso a los periodistas, pero no nos quedó claro tampoco esta tarde. Y los colegios privados, los padres se están quejando de que ellos no pueden pagar la misma tarifa que pagaban cuando las clases eran presenciales que ahora cuando son virtuales. Entonces, ¿hay alguna asociación que regule esto? ¿Quién regula lo de los colegios privados? Y la tarifa, la inscripción que ya muchos padres han tenido que pagar a principios de año, sin saber lo que iba a pasar. El problema de la energía eléctrica, que el presidente Abinader dijo que él iba a hacer todo lo posible para que hubiese energía eléctrica en todos los sectores una vez empezara el año escolar, lo cual es una promesa de mucha buena intención, pero nos cuesta creerlo porque ya sabemos cómo ha sido. Se lo vamos a preguntar ahora al ministro de Energía y Minas, al que tendremos en un momentito, sí. Yo creo que allí una de las colegas de ustedes le hizo esa pregunta al presidente Abinader esta tarde y él manifestó su intención de que cada hogar dominicano tenga la electricidad que merece como un derecho a esta altura en la civilización en pleno siglo XXI. No hay duda de eso. Y como este es un momento muy particular y además para la República Dominicana doblemente complejo porque inicia un nuevo gobierno, yo creo que hay que abrir allí una carta de crédito a confiar que esto se pueda lograr en el mediano plazo. Ya luego vendrán las evaluaciones sobre cómo han avanzado estos procesos de gestión. Respecto a la pregunta de Camila, que no quiero eludirla porque es muy importante, y porque quiero también aquí hacer un llamado a que esta situación es extraordinaria y exige esfuerzos de todos. Uno puede entender muy bien la situación de algunas familias que dicen, perdí mi empleo, no puedo pagar, tengo que tener algún apoyo del centro educativo. Exacto. Pues bien, vaya y hable con su director, que seguramente su director, que todos los directores de centros educativos privados aquí en la República Dominicana tienen ese centro como una vocación y un servicio público y no como un objetivo de hacer dinero. Eso es importante entenderlo. Pero también un mensaje a la familia que no tiene esa dificultad y que quiere crear un ahorro ahora aquí, que piense que un dinero que no envíe al centro educativo es un empleo que se puede perder. Y esto es también muy importante. Hay muchas familias en torno a ese servicio de más de 700.000 estudiantes que asisten a la educación privada y docentes que trabajan allí, que viven de esa educación y que no se puede permitir en este momento esa solución en la cual
se piensa en el beneficio propio y no en el beneficio colectivo. Siempre decimos que este es un momento para aplicar los principios de John Nash, de ese equilibrio no en función del interés particular de cada individuo, sino del interés del colectivo. Y eso es, creo que, lo más importante, de buscar soluciones en las que todos puedan saber que, primero, vamos a tener un año complejo, extraordinario, que hay que hacer esfuerzos de todo tipo y que lo que importa aquí es transmitir un mensaje de unión y de concordia, porque las dificultades son muchas, y si a eso le agregamos problemas de relacionamiento, de conflicto, de situaciones complejas, en eso todos vamos a perder. Pero aquí tuvimos hace muy poco a la presidenta de la Asociación de los Colegios de Clase Media, de los colegios privados, y decía que hay muchos padres que han perdido su trabajo, pero que también hay muchos colegios que están a punto de quebrar porque los padres han tenido que quitar a los hijos o no han podido pagar la inscripción, y no hay cupo en el sistema público para esa cantidad de estudiantes que quedaría fuera si su colegio no pudiera continuar. Ellos pedían un bono por parte del Estado para ayudar a los padres en la inscripción de los colegios, porque mucha gente habla de inscripción y piensa enriquecimiento, y hay que estar claros que la mayoría, el 23% de los colegios privados no son los más ricos y necesitan, como tú acabas de decir, esto. Y compartimos plenamente, y estoy sin lugar a dudas convencido de que no solamente esto sería materia del Ministerio de Educación, sino a nivel de la propia Presidencia de la República o de la Vicepresidencia de la República existe la sensibilidad para estudiar estos casos, que serán puntuales y que tendrán que tener, obviamente, la valoración para que no haya tipo abusos en esta herramienta. Pero sin duda que esas posibilidades merecen ser consideradas siempre y cuando, como les digo, todos pongan un poco de los recursos y de lo que pueden tener. Como tienen que poner también las telefónicas, si lo habíamos hablado aquí hace unos meses, decíamos, bueno, con el concurso de las telefónicas se puede lograr una mayor conectividad en todo el país. Ahora yo te pregunto, ¿se puede lograr en todo el país? No, todos los hogares donde hay estudiantes. La conectividad para todos los hogares de los 2 millones y medio millones de estudiantes entre público y privado. La respuesta es si se puede lograr, sí se puede. La pregunta más bien es ¿cuándo? ¿En cuánto tiempo? Evidentemente, la capacidad instalada del sistema actual, tanto en lo que es la red como en la capacidad de administrar ese volumen de usuarios, hoy no es tal y requiere de inversiones extraordinarias y de un trabajo a destajo por parte de las telefónicas. Pero debo decir que todas ellas, con las cuales Educa tiene un vínculo cotidiano, porque muchos de los miembros están asociados a nuestra institución, han puesto también parte de su voluntad de resolver el problema. Yo creo que esa conducta de vocación de servicio, de olvidar en este momento priorizar la rentabilidad de un negocio sobre el servicio público que implica poder llevar educación, es el espíritu con el que hay que abordar esta situación. Creo que no quedó claro, Darwin, si ese servicio va a ser gratuito para esos hogares, o sea, si lo va a cubrir el Estado, cómo se va a cubrir este Internet universal para todos los hogares con estudiantes en República Dominicana. Bueno, en general en la vida en su conjunto no existe cena gratis, como dice la teoría económica. Siempre alguien termina haciéndose cargo de los costos asociados a los servicios. Lo que yo estoy seguro que aquí no va a haber márgenes de rentabilidad y que el negocio de las telefónicas no va a estar en brindar el servicio al sector educativo. Sin duda, los costos asociados a este servicio estará en responsabilidad del Ministerio de Educación para el sector público y muy probablemente de las familias en lo que respecta al sector privado. Muchísimas gracias, Darwin, por haber participado en este programa y haber contestado lo que puedes, porque siguen quedando muchísimas inquietudes que con el paso de los días y de los meses veremos. Sabemos que el virus llegó para quedarse hasta que aparezca la vacuna, y en eso estamos claros, y el presidente lo mencionó. Y mientras tengamos posibilidad mira otros países que están contemplando también el mismo problema el cuando dilema ya es mundial, habían superado, para que la gente no piense que esto se va a resolver en 2 o 3 meses, que esto va a ser un asunto de 2 o 3 meses. Gracias de verdad. Gracias. Gracias a ustedes, sin duda. Hay que acostumbrarse a administrar la incertidumbre. Esa es la gran lección que nos deja esta situación.
Así es, muchísimas Paciencia. gracias. Hacemos una pausa, señores, y cuando regresemos tenemos con nosotros al nuevo director de... Ministro de Energía y perdón, Minas. estoy con los directores. Ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, quien estuvo una vez aquí en una mesa precisamente cuestionando Punta Catalina. Es uno de los temas que vamos a tratar con él y, por supuesto, lo de la luz para todo el país, quienes prometieron hoy. Ya volvemos. Pato eléctrico. Para comunicarte directamente con nosotros, escríbenos al correo o llámanos al teléfono que ves en pantalla. Tampoco te pierdas la oportunidad de participar con tus opiniones siguiendo nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y toca la campanita para activar las notificaciones. Esta noche, María Cela.